Sí. Ok, ok. ¿Me escuchan bien todas, chicas? Sí. ¿Sí? Bárbaro. Perfecto. Ok. Bueno, ante todo, buenas noches a todas. Siempre un placer poder estar con ustedes. Siempre el Señor nos da la oportunidad de podernos juntar, reunirnos en estos tiempos. Y bueno, toda la gloria es para Él, toda la alabanza es para Él. Y nosotras nos gozamos de este tiempo. Así que las felicito a todas aquellas que están ingresando. Bienvenida Marianela. Y siempre, como les digo, es una alegría poder estar aquí reunidas. A ver, permítanme. Bienvenida la que está ingresando. Y bueno, sabiendo de que todo esto es del Señor, todo esto Él lo ha preparado. Bienvenida Rosario, qué lindo verte. Gloria a Dios. Así que, bueno, vamos a empezar nuestra reunión de los miércoles, como cada miércoles, siempre nos tomamos este tiempo y les decía de que las felicito a todas aquellas que puedan ingresar, que puedan estar en estos momentos y aún aquellas que quizás por diferentes motivos, ya sea por trabajo, como me comentaba una de las chicas, a veces no pueden ingresar, pero gloria a Dios que ahora está. Y bueno, tenemos la oportunidad de grabar estas enseñanzas y poderlas subir también para que muchas sean edificadas con la preciosa palabra de Dios, hermanas, ¿sí? Así que, bueno, como siempre vamos a hacer nuestra oración de bienvenida. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos ayude. Se lo pedí desde muy temprano al Espíritu Santo, ayúdame a poder explicar bien esta enseñanza de hoy. Espero que, como bien digo, sea de edificación y de bendición para sus vidas. Si tienen allí para anotar, sería bueno que anoten cada punto, cada mensaje. Y bueno, en el nombre de Jesús ustedes puedan reflexionar en él y de esa misma manera, ¿no? Puedan conocer realmente lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde, amén. Así que, bueno, vamos a orar para empezar nuestro tiempo de reunión. Bienvenida. Muy quemada. Luz, bienvenida, bienvenida, mi amor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí unidas, Señor, en un mismo sentir, con un mismo deseo de recibir tu palabra, de conocerla un poco más. Señor, hoy rendimos nuestras vidas a ti, nos humillamos, Señor, humillamos nuestro corazón, anhelamos que la presencia de tu Santo Espíritu sea el que guíe esta reunión, sea el que hable, el que enseñe, y que, Señor, tu palabra se cumpla, como dice allí de Mateo, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tu presencia desciende en medio nuestro. Señor, que en esta tarde tú te puedas glorificar en cada vida, en cada hermana, en cada una de aquellas que ha venido a buscar, cada una de aquellas que ha venido a buscar lo que está necesitando. Tú conoces los corazones, Padre. Tú las conoces a cada una de ellas. Hoy te pido, Señor, que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas y que les ayude, Santo Espíritu, a aplicar la palabra enseñada en esta tarde. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vamos a adorar al Señor, hermanas, como antes de empezar nuestras reuniones, adoramos al Señor. Amén. Quizás no conozcas la letra, pero deja que el Espíritu Santo
te ayude. Es por ti que yo suspiro. Más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Atrae mi corazón. Sí, Señor. Sí, Padre. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Jesús, me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo vea que tú eres mi amor, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, atrae mi corazón, Jesús, Jesús, atrae mi corazón, Jesús, Jesús, atrae mi corazón, Jesús, Jesús, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Sí. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Jesús, yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Decimos todos juntos. Cántale con tu corazón, hermano. Y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús, este es el pacto. Sí, Señor. Tu corazón es mi tesoro. Yo quiero tu ojos, mis ojos. Quiero tu canción, mis labios. En tu corazón es mi tesoro.
Jesús. Más como tú, Señor, en nuestras vidas. Más de ti, Señor, en cada una de nosotros, Padre. Más de ti, Jesús. Oh, te amamos, Jesús. Más de tu presencia, llena nuestras vidas, Jesús. Oh, Espíritu de Dios, llena de poder, glorifica, trae libertad, Padre, trae sanidad, trae salvación, oh, en el nombre de Jesús. A ti, sí, Señor, trae, Señor, nuestro corazón a ti, me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, Señor. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. Gloria al Señor. Bienvenidas a cada una de las que están ingresando. ¿Cómo están? Josefina, María, bienvenidas. Bienvenidas, Rosario. Gloria al Señor. ¿Me escuchan bien, hermanitas? Sí, escuchan ¿Sí? bien. Perfecto, perfecto. Bien, hermanas, gloria a Dios. Allí vamos a empezar nuestras enseñanzas. Bueno, le pedía muy temprano al Espíritu Santo que me ayude en esta tarde a poder digamos, poder dar esta enseñanza, que obviamente lleva mucho tiempo de estudiarla y les aconsejo, hermanas, como le dije hace una semana atrás, lean el libro de Daniel. Es muy importante que ustedes conozcan el libro de Daniel, de 12 capítulos. Si alguno tiene su micrófono prendido, si puede apagarlo o que lo bajen su volumen, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, entonces les decía de que estamos estudiando el libro de Daniel y me gustaría que ahí tengan lapicera, cuaderno para que anoten los puntos que hoy vamos a tocar. Como una pequeña introducción, habíamos estado hablando en estos días, ¿sí? Sobre el profeta Daniel, se le conoce como el profeta estadística, también se le conoce como el rey de los profetas, porque a él se le hizo ver más allá de los otros profetas, ya sea Isaías, Jeremías, Ezequiel, él pudo ver, Daniel pudo ver un poco más de lo que le iba a acontecer a este mundo. Así que vamos a ir estudiando el libro del profeta Daniel. Sinceramente, no es tan fácil, ¿sí? Porque hay tanta riqueza espiritual y hay tantos principios bíblicos que podríamos sacar de este libro, pero voy a tocar los puntos más importantes y que el anhelo de mi corazón, hermanas, es que ustedes realmente después de conocer estas enseñanzas del libro de Daniel, realmente el Espíritu Santo las transforma de tal manera en sus corazones de amar al Señor Jesucristo, de servirle y de seguirle hasta el día que tengan que irse de este mundo. Amén. Esa es la idea, ese es
el objetivo que la palabra de Dios realmente esté transformando tu vida, ¿sí? Que ya tu vida no sea igual como la que era hace un tiempo atrás, sino que cada día, ¿sí? Cada día tu vida sea transformada conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Conforme a, como dice la palabra ahí en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y ser como ese varón perfecto Jesucristo. Esa es la idea, amén. Siempre digo, no somos perfectas, nos equivocamos, pero ya no somos pecadores, ya nosotras no somos pecadoras empedernidas, ya nosotras somos pecadoras pero arrepentidas. Es diferente. Antes, cuando podíamos ser pecadoras empedernidas, pecábamos y no nos dolía el pecado, ¿sí o no? Pecábamos y no teníamos vergüenza de lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque el pecado moraba y porque también no había habido una intervención del Señor en esas vidas, en nuestras vidas. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y le aceptamos en nuestras vidas, también el Espíritu Santo vino. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos conduce en esta vida espiritual y el que nos ayuda cada día a crecer en el Señor. Amén. Entonces, por eso siempre digo, ya no somos las que éramos hace un tiempo atrás. El Señor está haciendo en nuestras vidas cosas preciosas y está sanándonos, dándonos libertad a muchas, está cada día edificándonos y quiere hacer de nosotras esas mujeres virtuosas, mujeres firmes en la fe y mujeres que realmente no se avergüenzan del Evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el Evangelio es poder de Dios de salvación para el que cree. Amén. Al judío y al griego, dice la palabra. Así que con todo eso, hermanas, vamos a entrar al libro de Daniel. Habíamos visto en el capítulo 1 sobre la deportación de Babilonia, de aquellos judíos que habían sido, ¿sí?, cautivos de Jerusalén, de Judá, a Babilonia. Habíamos visto que estos jóvenes que venían de Babilonia, de Jerusalén, jóvenes que venían de una realeza, nobles, habían caído en manos del rey Nabucodonosor. Por lo tanto, estos jóvenes lamentablemente habían pasado por muchas experiencias. Los de ese imperio de Babilonia, a toda costa, quería que ellos, la idea y la meta de ellos, de este pueblo pagano, era que todos los jóvenes que venían de Jerusalén, ¿sí?, sean realmente transformados internamente y exteriormente, que no tengan identidad, ¿sí?, que realmente mueran a esas raíces de los cuales ellos venían, ¿sí?, de su Dios todopoderoso y de todas sus leyes que ellos tenían, su manera de vivir, su manera de hablar, ¿no?, de sus leyes que ellos tenían. Pero que lamentablemente al caer en las manos de este rey, ¿sí?, ellos prácticamente fueron, lamentablemente, fueron traídos, cautivos, y bueno, y ahí empieza la preparación de ellos, que duró casi 3 años, ¿sí? Y también sabemos que ellos, pues, se les imponía una comida del rey, tanto el alimento como el vino, y que ellos decidieron no recibir esos alimentos. Ellos mismos decidieron qué alimento comer, que fue legumbres y agua, y podemos ver, terminando yo el capítulo 1, que estos hombres, estos jóvenes, ¿sí?, que incluso se les había cambiado sus nombres, ¿sí?, ellos fueron leales al Señor, decidieron no contaminarse y en obediencia al Señor, ¿sí?, no comieron la comida del rey que venía, sabemos que esa comida venía sacrificada a los ídolos de ese imperio pagano, y por lo tanto, lamentablemente, ellos a toda costa querían que estos jóvenes pues comiesen esas comidas. Ellos se rehusaron, por supuesto, y vemos cómo su obediencia y su lealtad al Señor, ¿sí?, hicieron que el Señor haga en ellos 10 veces mejores que aquellos jóvenes que sí se habían alimentado con la comida del rey. Entonces vemos que desde ese comienzo prácticamente
Dios se glorificó en estas vidas, en estos jóvenes. A pesar que estos jóvenes pasaron muchas situaciones, a pesar que estos jóvenes sufrieron inclusive sus cuerpos físicos, ¿no? Ellos fueron hechos eunucos, ¿sí? Por orden del rey, fueron hechos eunucos, y habíamos dicho que un eunuco es aquel a quien se le mutila sus partes íntimas, ¿sí? Sus órganos sexuales. Ellos lamentablemente no tuvieron descendencia, ¿sí? Porque ellos desde esa edad, como bien dije también, ellos tenían alrededor de 14 a 17 años, y así que en esa plena adolescencia a ellos se les robó esa libertad de poder tener familia, de poderse casar algún día. Este imperio babilónico hizo su obra, podríamos decir así, en estos jóvenes y en todo ese grupo de jóvenes que habían llegado para que todos ellos estén al servicio del rey Nabucodonosor el 100%. ¿Sí? Entonces vemos que con todo esto, el rey que estaba en su corte, ¿sí? Este rey, pues, bueno, tuvo un sueño, ¿no? Nos habíamos quedado en que este rey tuvo un sueño. Vemos que también ya acá pasamos al capítulo 2, ¿sí? Del libro de Daniel, y vemos allí también que este rey se levanta perturbado por un sueño que tuvo, ¿sí? Ese sueño lo dejó prácticamente a él perplejo, lo dejó totalmente, ¿sí? Atemorizado, porque él quería saber qué significado tenía. Y recordemos que él estaba rodeado de un grupo de hombres, ¿sí? Que eran sus astrólogos, sus magos, sus encantadores, hechiceros, ¿no? Y todos estos hombres que lo acompañaban ahí en la corte del rey, ¿sí? Estaban ellos justamente, ¿no? Preparados para que puedan dar la interpretación de ese sueño. Pero lo curioso era de que el rey no quería revelar su sueño. Él quería que estos magos, astrólogos, ¿sí? Le descifren, le interpreten, le muestren el sueño y también que le muestren la interpretación. Pero vemos que ellos no pudieron. Vemos que estos hombres que estuvieron allí no pudieron. El rey se enojó tremendamente. Él ya había dado un edicto que por no revelarle el sueño ni la interpretación, todos iban a quedar muertos, ¿no? Él ya había dado ese edicto hasta que llegó a los oídos de Daniel. Recordemos que él allí estaba en plena preparación, pero fíjense cómo él, cuando se entera de esta noticia, ¿no? Que ya ahora acá entramos al versículo 14, capítulo 2, dice que él le habló, ¿no? En el capítulo 15 dice que le habló a este capitán del rey llamado Arioc, ¿sí? Y le dice cuál es la causa de este edicto que publicó el rey, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido para que el rey esté tan enojado, para que el rey esté tan, que es tan lleno de ira, para que dé este edicto de que maten a todos los sabios? Y claro, él pues entraba en ese grupo de los sabios, porque para eso a él lo habían elegido, ¿no? Para estar allí al servicio del rey. Entonces vemos que aquí este hombre le comentó, ¿no? Este Arioc le comentó a Daniel lo que estaba sucediendo. Y ahí vemos, ¿no? En el versículo 16 sucede algo importante. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjense que Daniel, siendo un hombre que dice, ¿no? Si leemos en el capítulo 1, en el versículo 20, dice que Daniel estaba en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó. Dice que los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en ese lugar, ¿no? O sea que ya Daniel tenía todo esto, ¿no? Ya Daniel estaba preparado para todo esto, ¿sí? Ya él tenía ciencia. La ciencia es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de estrellas, conocimiento de los tiempos, conocimiento de lo que podía acontecerle al rey, ¿no?
A eso se refiere la ciencia, ¿sí? Entonces vemos que acá Daniel tenía todo eso, tenía todas esas características, ¿no? Pero sin embargo, él dice algo importante. Dice que fue y dijo al rey, dame un tiempo. Qué importante es que Daniel no se apresuró a dar una respuesta al rey. Qué importante que Daniel, sí, se tomó su tiempo. Él, recordemos, hermanas, en la situación que él se encontraba. Él estaba en medio de una crisis. A él le había llegado la noticia de que lo iban a matar, a él y a todos sus compañeros, y a todos los que estaban con él allí en ese lugar. Solo porque el rey estaba enojado. Entonces él estaba en medio de esa situación. Pero en medio de esa situación podemos sacar de esto un principio muy importante para nosotras. En medio de esa situación, él no corrió a darle una respuesta al rey. Él primero le pidió tiempo al rey. Tiempo. Y ahora nos podemos preguntar, ¿pero por qué pidió tiempo? Si él lo sabía todo. Era un hombre preparado, ya Dios le había revelado, ya Dios le había enseñado. Pero él pidió un tiempo porque él quería hacer la voluntad de Dios. Él no quería hacer como a él le placía, porque él hubiera podido ir al rey y le hubiera podido dar una respuesta que por supuesto Dios lo iba a respaldar, porque recordemos que había un propósito por qué Daniel estaba allí en Babilonia. Ya Dios lo había elegido, ya esto estaba profetizado, ¿no? Recordemos que habíamos hablado que allí en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en Segunda de Reyes, ya estaba la profecía de que iba a venir un rey, ¿sí? Y que iba a tomar cautivos tanto a Jerusalén como a Judá. Ya estaba todo eso profetizado. Y también estaba profetizado de que Dios iba a estar con ellos. Entonces él tranquilamente hubiera podido decirle al rey, mire rey, esta es la respuesta, esto es lo que sucede. Sin embargo, dice que él se tomó un tiempo. Y hermanas, eso nos hace pensar a nosotras que de esa misma manera, nosotras también, cuando nos encontremos en crisis, no tomemos decisiones apresuradas. Meditemos, reflexionemos, busquemos al Señor, que es como lo que él hizo. Dice, ¿no? Que él le pidió ese tiempo al rey y también vemos que él en el versículo 17 ya se reúne con sus amigos, con sus compañeros. Y ya en el versículo 18 dice que él pidió misericordia, ¿sí? Al Dios vivo, al Dios del cielo. Y podemos leer en el versículo 19 y aún en el versículo, en el 20, ¿no? Cuando Daniel dice, bendito sea el nombre de Dios de los siglos, de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Estamos en el versículo 21. Y dice en el 23, ¿no? Dice, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Fíjense, se ve que cuando él le dice a Dios, a ti, Dios de mis padres, es porque sus padres ya lo habían educado a Daniel a tener ese temor de Dios. Y eso también nos deja un principio, hermanas. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestros nietos? ¿Los estamos educando en el temor del Señor? Es importante que si el Señor te da la oportunidad de que tengas niños, que tengas nietos, los eduques en el temor del Señor. Porque acá vemos que Daniel dice que cuando oró dijo, el Dios de mis padres. Se ve que esos papás de Daniel le habían enseñado bien quién era Dios y cómo él tenía que caminar, cómo él tenía que vivir, cómo él tenía que ser como un hijo de Dios. Qué importante es que hoy como mamás nosotras dejemos en nuestros hijos, sembremos en nuestros hijos la palabra de Dios. Miren, el domingo me fui a la iglesia. Estoy asistiendo a una iglesia muy hermosa.
Y en esa iglesia, saben que me tomé el compromiso y le digo a mis hijos casados, alístenme a sus hijos que los voy a llevar a la iglesia. Así que allí estuve con mis hijos, con mis nietos, perdón, con mis 4 chiquitos en la iglesia. Y le dije al Señor en mis oraciones, Señor, ayúdame hasta el día que esté en esta tierra, que pueda llevar esos pequeños a tu casa, para que se eduquen allí. Porque, hermanas, si bien es cierto, nosotros los padres somos imperfectos, pero qué importante es que nuestros hijos, nuestros nietos se eduquen en el temor del Señor y que le conozcan a Él desde esa edad, desde pequeños. Entonces vemos aquí que Daniel dice que pidió al Dios de sus padres, ¿sí? Y también le dice, ¿no? El que revela lo profundo, lo escondido. ¿Quién es el que revela? Dios. Aún lo escondido, lo profundo, Dios lo revela. Y ahí vemos que Daniel agradece a Dios. Agradece a Dios por ese sueño interpretado, ese sueño revelado, para que él pueda compartírselo al rey, ¿no? Y bueno, ahí ya entramos a la palabra, como pueden ver allí desde el versículo 24. Ustedes pueden allí, tienen en pantalla, ¿sí? Lo podemos leer. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, desde el versículo 24, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Fíjense, él allí no tenía un pensamiento de decir, bueno, solamente pido por mis compañeros, por mis amigos, que los otros se las arreglen. Total, los otros, si los tienen que matar, que los maten. Yo salvo mi pellejo y salvo a mis amigos. Podría haber hecho eso. Sin embargo, él dijo no. Él pensó en... Y eso habla, hermanas, del amor que había en este joven. Y ese amor aún por los que no eran de su pueblo. Y qué importante es amar a aquellos que aman al Señor, pero también amar a aquellos que no aman al Señor, a los inconversos. ¿Cómo está tu relación con los inconversos? Con los que no tienen todavía al Señor, con los que no conocen al Señor. ¿Hay alguna actitud de desprecio, alguna actitud quizás de rechazo? ¿O realmente estás siendo testimonio para ellos? ¿Realmente estás mostrando el amor de Dios que ha sido derramado en tu vida para con ellos? Eso es como una reflexión para que nosotras meditemos en todo esto. Y vemos también, si seguimos, dice en el versículo 25. Dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Discúlpenme un segundito. Sí, ahí en el cajón. Sí. Discúlpenme. Vamos a abrir un poquito la pantalla. Sí, abrímela un poquito más. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde? Ya, en el 25. Listo. Dice, ¿no? Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. ¿Cómo? Bueno, fíjate. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Fíjense, lean ustedes, hermanitas, para que sepan de qué se está tratando todo este tema, porque vamos a llegar a una conclusión con esto, ¿sí? Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Balsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo puede revelar al rey.
Fíjense, ¿no? O sea que acá él está diciendo al rey que nadie podía revelarle ese sueño. Ni los astrólogos, ni los sabios que tenía alrededor de él. Nadie podía revelarle ese sueño. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque solamente había alguien que se lo podía revelar. Y aquí vemos, dice, pero hay un Dios, y ahí le habla del Dios todopoderoso, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu carne, en tu cama, perdón. Los postreros días. Esta palabra postreros días que vemos aquí en las escrituras no nos habla, hermanas, porque a veces se los aclaro a ese punto, porque a mí también me lo enseñaron de esta manera. Yo pensaba que los postreros días eran, por ejemplo, como en el tiempo de ahora que estamos, en esta actualidad que estamos, y que los postreros días iban a ser, faltaban años de años de años de años y de años. Y a veces pensamos que, los postreros días. ¿Y por qué aclaro esta palabra? Porque esta palabra postreros días también lo encontramos en el Nuevo Testamento, con las cartas paulinas, cuando Pablo escribía, y también la encontramos en Apocalipsis, ¿sí? Entonces, esta palabra postreros días está hablando desde el momento que Jesucristo estuvo en la tierra, de ese momento hasta el día de hoy, se le llama los postreros días. O sea que quiere decir que nosotras estamos en los postreros días. No es que cuando escuchamos postreros días pensamos que faltan años de años de años de años, no. Estamos viviendo los postreros días, ¿sí? Eso es como para que, a modo de que ustedes comprendan que no es que cuando se refiere a los postreros días, se refiere a los miles y miles de años, sino se refiere a la actualidad, a los tiempos que estamos viviendo. Por supuesto que recordemos que esto Daniel se lo decía al rey Nabucodonosor en aquel tiempo, en aquel siglo. Estamos hablando del año 600 antes de Cristo, ¿sí? Y Daniel por eso usó esta palabra de los postreros días. Pero Daniel, ¿por qué le dice los postreros días? Porque él ya había visto lo que iba a acontecer en un futuro desde el momento del rey Nabucodonosor en adelante. Ya a Daniel se le había mostrado este sueño, ¿sí? Bien, y dice, ¿no? Vamos a continuar. Dice en el 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Fíjense la humildad de este joven. Fíjense la actitud que él tiene delante del rey, ¿no? Él dice aquí, no es que haya más sabiduría en mí. Hermanas, eso muestra la lealtad a su Señor y el saber. Daniel había entendido que él no era nada sin el Señor. Él había entendido que en ese palacio él estaba porque así a Dios le plació. Él había entendido de que todo lo que él estaba pasando con su pueblo era porque así Dios lo permitía. O sea que Daniel, cuando él dice, no es que yo sea, no es que en mí haya algo, porque él después termina diciendo, porque es el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué recalco esto? Porque hoy estamos viviendo en tiempos que hay hombres, ¿sí?, que dicen que Dios les habla. Y como siempre les digo, ¿no? Hay mucha gente, muchos hombres, por allí los pastores de las iglesias, ¿sí?, que tienen una actitud de creer que se la saben a todas. Y realmente es un contraste con este joven Daniel, que él teniendo ciencia, sabiduría, conocimiento, teniendo gracia, él le dice al rey, no, rey,
O sea, esto no es mío, esto no viene de mí. Porque él quería darles la gloria a su Dios. Y hoy, lamentablemente, estamos viviendo en una tibieza espiritual donde muchos hombres no le dan la gloria a Dios. Ellos mismos se dan gloria. Ellos mismos creen que pueden manejar a Dios como quieren. Y ahí podemos ver, ¿no? Tantos hombres que dicen, ¿no? Los he sabido escuchar, que dicen que Dios les va a hacer, les va a dar esto, y Dios te va a dar lo otro, y Dios te va a sanar, y Dios, como si ellos manejaran y controlaran a Dios, hermanas. Vemos que este joven, con todo lo que él sabía, él dijo, espera, rey, esto no es mío, ¿no? Prácticamente. Es como para meditarlo, ¿no? Dice, no es que en mí haya más sabiduría. Y sigue diciendo, tú, oh rey, dice, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Ahí comienza ya él a interpretar el sueño, a compartir el sueño, perdón. Porque, ¿qué sucede? Que el mismo sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, también lo tuvo Daniel. Dios también le permitió a Daniel tener el mismo sueño que el rey. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios quería manifestar su gloria. Dios quería mostrarse como el soberano. Porque recordemos que este rey Nabucodonosor, y como lo hemos leído en el capítulo 1, 2, cuando sus mismos empleados dicen, ¿no? Dios para siempre vive, le dicen a él, ¿no? Rey para siempre vives, rey para siempre vive. Porque ellos creían que ese rey iba a vivir para siempre. Lo veían a Nabucodonosor como un dios. Y él también se había hecho paz. Entonces, podemos ver aquí que justamente para que el nombre de Dios sea glorificado, Dios le da el mismo sueño que le dio al rey, también se lo dio al profeta Daniel. Y vemos aquí que él comienza ahí a descifrarle ese sueño. Y fíjense lo que ven en ese sueño. Y esto tiene este sueño que tuvo Nabucodonosor fue un sueño, una profecía, por supuesto, pero también a la vez un sueño con símbolos y con una interpretación que solamente se le había dado a Daniel, el Señor, y para que a través de ese sueño Daniel le pueda decir a ese rey, mira lo que Dios va a hacer en todo este tiempo, ¿no? Como que Daniel le hizo ver a este rey lo que realmente iba a acontecer. Y vemos acá que él comienza a decir, del versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido. Apágame el ¿cómo es? Creo que es eso. Exactamente. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Sí, hemos apagado los micrófonos, mejor para que no haya interrupción. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanitas, algo muy importante para nosotros, todo esto que soñó el rey Nabucodonosor y que Daniel lo interpretó. Entonces dice, ¿no? En el 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y acá les traje esta imagen como para poder entender un poquito más sobre este sueño, ¿sí?
Este rey había soñado, como les dije, él se ve asustado con este sueño, estaba él un poco atemorizado con este sueño, ¿sí? Él realmente quedó perplejo. Y él vio una imagen, él vio una estatua, él vio algo ahí en ese sueño. Y eso que él vio fue, pues, como les digo, una estatua, ¿no? Pero esta estatua estaba hecha de varios metales. Vemos que la cabeza dice que estaba hecha ¿de qué? De oro, oro puro. Después dice que los brazos, ¿sí? Los brazos y dice, perdón. Bien, los brazos y el pecho estaban hechos de plata, vio la plata. Después dice el vientre y los muslos, ¿sí? El vientre y los muslos estaban hechos de bronce. Sus piernas eran de hierro. Y sus pies dice que eran parte hierro y en parte de barro cocido, ¿sí? Ahora, todo esto que este rey vio, como les decía, era una profecía que comienza el profeta Daniel, allí comienza a descifrar el sueño, a interpretarlo. Y ahí que vamos a pasar, dice en el versículo 37, tú, oh rey, ya volvemos ahora a la imagen en un ratito, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, lo que Daniel estaba diciendo a este rey es de que tú eres esa cabeza de oro. Pero, todo se te ha sido dado. No es que es tuyo. Todo se te ha dado. ¿Sí? Todo lo que tienes es porque alguien te lo ha dado y ese alguien era el Dios del cielo. Te ha dado reino, te ha dado poder, te ha dado fuerza, te ha dado majestad, ¿sí? Te ha dado hombres, hijos de hombres, te ha dado bestias del campo, aves del cielo, todo lo ha entregado en tu mano. O sea, como que Daniel estaba diciendo, de él viene todo, él te lo ha dado todo. Entonces, ese sueño que tuviste y esa cabeza de oro que vistes, eres tú, rey Nabucodonosor. Y eso nos está hablando de un reino babilónico, de un gobierno en el cual estaba como rey Nabucodonosor y estaba el imperio de Babilonia. Hermanas, desde el capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 9, comienza esta profecía, pero es donde se le muestra a Daniel todo lo que es sobre los gobiernos gentiles. Recordemos que tanto Nabucodonosor como su reino de Babilonia no eran del pueblo de Israel, ¿sí? No eran. Ellos eran gentiles. Y desde ese momento Dios les comienza a mostrar tanto a este rey, y lo deja escrito para que hoy nosotras, hermanas, podamos entender sobre los gobiernos que han ido pasando por este mundo y que hasta el día de hoy, y que ya vamos a ir mirando eso, pero que empezó con este gobierno, el gobierno de Babilonia, ¿sí? El gobierno con el rey Nabucodonosor adelante, ¿sí? Entonces, volvemos a decir que esta imagen representa los poderes gentiles, ¿sí? Esta es la imagen que el Daniel, el profeta, ¿sí? Se lo revela al rey y le da la interpretación. Entonces vemos que la cabeza de oro era ¿quién? El gobierno del rey Nabucodonosor y del gobierno de Babilonia. Ok, seguimos. Ahora dice, versículo 39, y después de ti, fíjense, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. O sea, vemos que esa estatua empieza con una cabeza de oro y luego, ¿qué continúa? El pecho y los brazos de plata. Ahí lo vamos a ver en la imagen nuevamente, disculpen,
Aquí está, acá podemos ver, ¿no? El pecho y los brazos de plata. Todo esto lo vio, recordemos, el rey Nabucodonosor. Dios le estaba mostrando lo que iba a acontecer desde su gobierno hasta el último gobierno de este mundo. Entonces vemos que aquí se le está mostrando a este rey, ¿sí? Daniel le interpreta y dice, el pecho y los brazos que eran de plata. La plata, que también es un metal, ¿sí? La plata que también es un metal bastante duro, pero obviamente un poco inferior que el oro. Ahora, ¿qué significado tiene este pecho y brazos de plata? Esto se está hablando de otro gobierno. Quiere decir que del gobierno de Babilonia con el rey Nabucodonosor, ¿sí? Iba a pasar ese gobierno porque iba a venir otro gobierno, ¿sí? Ese otro gobierno, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a derrocar al gobierno babilónico. Y ese gobierno que se le hizo ver al rey, que era en esa imagen, con su pecho y brazos de plata, es el gobierno de los medos y persas, ¿sí? Los medos y persas. Ahí está el gobierno de Persia con el rey Ciro, el gobierno de los medos, ¿sí? Todo ese gobierno que también se levantó y que derrocaron al rey Nabucodonosor. ¿Sí? Bien, entonces ya estamos viendo un segundo gobierno. Este gobierno de Medo y Persa es un gobierno que dura un poco más, ¿sí? Estamos hablando de los años, ¿sí? Y siglos que vienen pasando desde el tiempo de Daniel. Entonces vemos que este gobierno de los medos y persas son los que derrotan a Babilonia. Bien, volvemos a la imagen. Vemos que después está lo que es el vientre y los muslos, ¿sí? ¿De qué metal eran? De bronce. El metal de bronce, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Daniel en cuanto a esto? Vamos a ir de nuevo. Dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Fíjense. Ese gobierno de bronce, que también es un metal muy parecido a la plata, muy dura, muy rígida, pero a la vez menos eficaz que la plata, por supuesto, este gobierno, perdón, esta imagen, esto que él vio, que eran las piernas, el vientre y los muslos de bronce, se referían a un gobierno que es el gobierno de Grecia, ¿sí? El gobierno de Grecia, que también llenó toda la tierra con Alejandro Magno, ¿sí? Donde ellos conquistaron muchas ciudades, muchos lugares. Ellos fueron los que gobernaron, ¿sí? Fue un gobierno que se extendió, era muy inmenso, y vemos ahí a Alejandro el Grande, que fue el que estuvo adelante de todo esto, ¿sí? Este gobierno de Grecia fue un gobierno que tuvo mucho alcance y fue un gobierno con mucha fuerza, ¿sí? Con mucha fuerza. Pero también, así como el gobierno de los medos y los persas derrocaron a Babilonia, también este gobierno de Grecia derrocó a los medos y a los persas. Pero se iba a levantar otro gobierno, ¿sí? Que iba a derrocar a Grecia, a Alejandro Magno. Y ese sería el cuarto gobierno. Ese gobierno, ya lo vamos a ver ahora, es la imagen que vimos, que dice que es el cual dominará. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y ahí vemos, ¿no? Vamos a subir a la imagen nuevamente. Aquí vemos, ¿no? Sus piernas son
eran de hierro. O sea que el rey vio esta imagen con esas piernas de hierro. Y estas piernas de hierro hablan de un siguiente gobierno, de un cuarto gobierno. Ese cuarto gobierno era el gobierno romano, ¿sí? Jesús nació en el tiempo del gobierno de Roma, con Julio César, ¿sí? Estando César al mando, Jesús nació en esos tiempos. Ese gobierno romano ha derrocado muchos gobiernos. Roma se extendió de una manera, el César y todo el imperio romano conquistó todo, o sea, luchó para que todo digamos, el mundo esté sometido a él, ¿sí? Vemos que también ese gobierno, tanto como dice, sus piernas eran como de hierro, ¿sí? Ese gobierno también romano tiene a todos bajo sus pies. El César en ese momento era el que gobernaba. Y también como que era un gobierno de alguna manera democrático, porque quería también, hizo alianzas. Recordemos que ellos aceptaron a los judíos, aunque los tenían sometidos, ¿no? Abusaban de los judíos, los tenían que paguen impuestos, que paguen esto, que paguen lo otro. Los tenían sometidos, pero no los exterminaban, ¿no? O sea, de alguna manera lo tenían allí. Era como que ese gobierno de Roma hacía alianzas. Porque lo que él quería, ellos mientras que estén bien y nadie les quite lo que ellos tenían y poseían, todo estaba bien, ¿sí? Entonces vemos que aquí este cuarto gobierno de hierro, ¿sí? ¿Y de hierro por qué? Porque recordemos que Roma fueron también, fue un gobierno bastante sangriento, ¿sí? Bastante violento. La violencia, ¿sí? El hecho de quitar la vida así de la nada a la gente también, ¿sí? Por eso se les conoce. Discúlpenme, quiero ver la hora, ya estamos sobre la hora, ¿sí? Entonces vemos que, por último, dice, ¿no? Y luego viene lo otro que ve también, acá ya después el rey ve esta imagen de los pies con 10 dedos, y dice que los pies eran ¿cómo? Eran gran parte en hierro y en parte de barro cocido. ¿Mm? O sea que era una mezcla, tanto el hierro con el barro cocido, y se había hecho una mezcla. Si bien es cierto, no es que digamos, no es que ellos estaban, a ver, no es que se habían hecho uno solo, ¿sí? No es que el hierro y el barro cocido se había hecho uno solo. Se habían como mezclado, pero de alguna manera siempre se separa el hierro con el barro. Y este gobierno, tanto de hierro como de barro cocido, ya se está hablando de un último gobierno, que es el gobierno del anticristo, ¿sí? ¿Y qué es ese gobierno? El que que es lo que vio el rey Nabucodonosor y que Daniel lo descifró, ¿sí? Daniel interpretó, y podemos ver aquí, si vamos a la palabra, permítanme, vamos a ir allí a la palabra, dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Ese es el gobierno de Roma. Desmenuzará y quebrantará todo. Ahora dice en el 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Ahí está. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro. O sea, la fuerza del hierro, o sea, como como el gobierno romano, ¿sí? Sangriento. Así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Fíjense. Vamos a
bajar un poquito. En parte hierro, en parte frágil, perdón. Discúlpenme, vamos a ir. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Fíjense. Quiere decir de que lo que pudo ver este rey Nabucodonosor es todos los gobiernos, desde su gobierno de él, todos los gobiernos que iban a pasar por este mundo, por este tiempo, hasta el día de hoy, hasta el 2021 que estamos y que no sabemos hasta cuándo venga Cristo. Que no sabemos si será mañana, el mes que viene, el próximo mes, el próximo año, de acá a 10 años quizás. Pero entendamos una cosa, este gobierno, que es el gobierno de Roma, que fue el gobierno de hierro, ¿sí? No caducó allí, o sea, no es que murió, ¿sí? A pesar de que el gobierno romano, por los siglos de los siglos, se ha estado él, de alguna manera, querido prevalecer, ha tenido también muchos ataques. Hoy, por ejemplo, ya no está el gobierno de Roma en todo el mundo, pero, digamos, si lo podemos mirar de una manera diferente, en ese mismo gobierno de Roma, hoy, ya en la actualidad, por supuesto, de años atrás, ¿no? Ya ese imperio de Roma se ha dividido en diferentes reinos, diferentes gobiernos. Y podemos, por ejemplo, ver que tenemos allí países como, por ejemplo, Alemania, España, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Francia, todos los países europeos. Tenemos Italia, Roma, Francia, Gran Bretaña. O sea que toda la antigua Roma constituye todos esos países, ¿sí? Toda la antigua Roma constituye todos esos países. ¿Y por qué dice parte frágil? Porque justamente lo que dicen los estudiadores, los que saben, los teólogos, esta parte frágil es justamente, ¿no? Los gobiernos que están hoy en la actualidad, que van a hacer una alianza con el anticristo. Eso lo hemos visto un tiempo atrás en Mateo 23, 24, cuando vimos sobre esas profecías también. Y el anticristo va a hacer alianzas con muchos gobiernos en la actualidad, ¿sí? No se sabe cómo lo va a hacer. Recordemos que hoy, ¿qué está sucediendo hoy actualmente? Israel está haciendo, digamos, está atacando a Palestina. Palestina son los árabes. Los árabes están atacando a Israel. Palestina quiere matar a todos los israelitas. Los israelitas lo que están haciendo es querer reclamar sus tierras. Entonces, ellos están en todo ese mover hoy por hoy. No hay amistad entre ellos. Hay odio entre ellos. A Israel, ¿qué países los apoyan? Estados Unidos. Otros países más están apoyando a Israel. Y dicho sea de paso, recordemos que Israel no es lo que en un principio, como el Antiguo Testamento, se le conocía como la nación santa. Recordemos que el Israel actual lo que menos hace es adorar a Cristo, porque ellos no creen en Cristo. Recordemos que el Israel de estos tiempos, prácticamente, ellos adoran a Dios, por supuesto, a Jehová, pero ellos, a Cristo, su Biblia de ellos es hasta el Malaquías solamente. Ellos se rigen por los profetas nada más. Ellos, el Nuevo Testamento, como el que nosotros tenemos y leemos, ellos no lo usan. Es más, no lo tienen, no lo conocen. Por eso que ellos, miren, si nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya vino una vez y ahora ha prometido venir por segunda vez. Pero los israelitas están esperando la llegada de su Mesías, que para ellos es la primera vez, porque ellos no reconocieron a Yeshua, a Jesucristo, cuando vino a servir. Y por no reconocerlo a Cristo, es por eso que Dios también
los dejó de lado. Pero que de ese mismo pueblo de Israel va a salir un remanente, o sea, va a salir un grupo, se va a levantar, el Señor va a elegir hombres y mujeres de ese lugar de Israel, de su pueblo, para que sean salvos cuando venga la gran tribulación. Quiere decir de que el gobierno del anticristo empezó desde el tiempo de Jesucristo y es hasta el día de hoy, y que hasta el día de hoy él todavía no sale a la luz. ¿Pero por qué no sale a la luz? No sale a la luz no porque no quiere, porque él está haciendo todo lo posible de arrastrar a muchos con él. No sé si hoy, ayer, hace 2 días, escucharon una noticia. Bueno, esto pasó acá en Córdoba, acá justo en una avenida muy conocida, Circunvalación. Una joven se le paró el auto, se paró a un costado para ver qué le sucedía a su auto. Llamó a un amigo porque no sabía cómo arreglar el auto. Llamó al amigo para que el amigo la venga a ayudar. Vino el amigo a ayudarla y estaban ahí mirando el auto. Dentro del auto de la amiga, de la joven, había una compañera. Y entre que han estado mirando el auto, ha venido otro auto con un loco embriagado y ha dado con tanta fuerza a esos 2 autos que ha terminado matándolos, tanto a la joven como al amigo de la joven, y a la chica que estaba dentro del auto se ha quedado prácticamente, sus piernas han sido afectadas. Y este hombre estaba ebrio, el que hizo todo esto. Y dice que este hombre, cuando vio los cuerpos tirados, por supuesto que la gente se paró y vino allí alguien a socorrer a estos jóvenes, a estas personas que estaban tiradas, y al ver a las personas tiradas, claro, les ha comenzado a ver si podían, ¿no? Si tenían señales de vida. Y no, porque cuando ya llegó al muchacho, el muchacho ahí en el acto había muerto. Y la joven tenía como signos de vida, pero allí nomás falleció. Y cuando va al auto la ve a esta chica que estaba ahí desesperada, mal de las piernas. Y él decía, pero ¿y dónde está la cuarta víctima? Porque me han dicho que son 4 personas, y eran 3. Y entonces él, entre que le pide a otros que busquen a la cuarta persona, quizás está abajo del auto, que la vean, le dice a alguien, no, pero si no eran, la cuarta persona está allí parada, está mirando todo lo que había acontecido. ¿Y quién era esa cuarta persona? Justamente el que había cometido ese accidente y que había quitado la vida a estas personas. Y dice que este muchacho, porque era un muchacho solamente, miraba a las personas ahí ya muertas y él decía, no sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Y yo digo, y dentro mío, cuando yo me enteré de la noticia, yo dije dentro mío, yo sé sí qué pasó, yo sí sé qué pasó. Que los espíritus demoníacos trabajan en la mente, en los corazones de la gente y los conllevan a hacer ese tipo de cosas. Porque él estaba totalmente ebrio manejaba ese auto. Y es por eso que ocurrió estos accidentes. El anticristo todavía no sale a la luz, hermanas, porque hay algo que lo detiene. Hay una barrera todavía que le dice, todavía no es tu tiempo. Todavía no es tu tiempo. Y esa barrera, hermanas, es el Señor con su Santo Espíritu. Porque el Señor todavía sigue dando oportunidad al hombre para que se arrepienta y para que se vuelva a Él. Pero llegará el momento que esas barreras van a ser quitadas para que ahí el anticristo salga a la luz, salga y fluya. Y es por eso que vemos lo que dice acá y lo que se le hizo ver a este rey Nabucodonosor y y al profeta Daniel, que pudo descifrar, pudo interpretar el sueño. Y como dice claramente que ese es era un barro mezclado con hierro, ¿no? Y que de alguna manera va a desmenuzar, dice, ¿no? Como lo leemos, dice, y se unirá el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro, ¿sí? Entonces quiere decir de que esa va a ser justamente la entrada del anticristo, como bien dicen los estudiadores,
El anticristo va a ser un hombre diplomático, un hombre muy amable, un hombre muy puesto, muy estudioso, y él va a conquistar a muchos. Miren, las naciones van a hacer alianza con él. No sé, él los va a convencer a todos. Va a convencer a todos los gobiernos para que hagan una alianza con él. Y para que en medio de 1 año y medio, esas alianzas que ya están todas y que todos están sometidos a él, después de ese 1 año y medio, él comience prácticamente, después de esos 3 años, porque son los 7 años de la tribulación, porque así está escrito, 3 años y medio va a ser él buena letra, como se dice. Pero después de los 3 años y medio, él viene a comenzar a destruir todo. Y a derrocar todo lo que encuentre. Y él va a ir a Jerusalén, y ahí va a ir a Israel, y ahí él va a comenzar a hacer todo lo terrible que le va a acontecer al ser humano que quede en esos momentos. Y nosotras, hermanas, agarrémonos del Señor y no nos soltemos de Él, para que cuando Él venga, estemos con Él y nos vayamos con Él. Y como dice acá la palabra, ¿no? Ya para concluir, y dice, y en los días de estos reyes, dice, el Dios del cielo levantará un reino, escuchen bien, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Fíjense, dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Quiere decir de que en medio de ese gobierno, de la bestia, de ese hombre de pecado, de ese anticristo, de ese personaje que tiene muchos nombres, el engañador, el mentiroso, el falso profeta, el que engaña, y tantos nombres que tiene, ángel de luz, se va a vestir como ángel de luz, va a engañar. Y en medio de todo eso, dice que se va a presentar ¿quién? Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. O sea, lo que pudo ver el rey, después que vio esta imagen, ¿sí? De oro, de plata, bronce, hierro, barro, cocido, dice que del monte salió una piedra, no con mano, dice, o sea, no hubo una mano allí, vino la piedra. ¿Y qué hizo la piedra? ¿Dónde golpeó la piedra? La piedra golpeó justamente el pie de la estatua. A ver, permítanme que lo busque. Perdón, vamos a leer acá nuevamente. Así como viste el hierro mezclado, dice, será un reino que no será jamás destruido. Permítanme, a ver, porque es importante que, dice, estaba mirando, hasta que una piedra, en el versículo 34, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Esto lo tenemos en el versículo 34. Vamos a subir un poquito para que así ustedes también corroboren. Acá está. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. O sea que esa piedra vino y le dio a la imagen en los pies. Y de esa manera destruyó la estatua, destruyó esa imagen. Esa piedra, ese gobierno, es el gobierno de nuestro Rey de Reyes y de nuestro Señor de Señores y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como bien dice el profeta,
un reino que nunca más, dice, de la manera que viste, dice, perdón, dice el rey, acá estamos, dice, de la manera que viste el monte, esta palabra monte, por ejemplo, la Biblia usa la palabra monte, por ejemplo, el monte Carmelo, donde estuvo el profeta Elías, el monte, por ejemplo, el monte de la Getsemaní, ¿no? El monte de los Olivos, ¿sí? Pero especialmente cuando acá habla del monte, está hablando de un lugar justamente que se refiere a un reino, ¿sí? Porque dice que esta piedra se convierte en monte, dice ahí la palabra, ¿no? Quiere decir de que este monte habla de un reino, ¿sí? Un reino. Y ese reino es el reino de Dios, ¿sí? Ese reino de Dios. ¿Y ese reino de Dios qué va a hacer? Va a desmenuzar también. Ese reino de Dios es un reino que también va a obrar justamente en contra del anticristo y de todos aquellos que no creyeron en él. Y es por eso que cuando el profeta le interpreta este sueño al rey, le está advirtiendo algo. Le está diciendo, rey, todo viene de la mano del Dios del cielo. Y es tiempo que tú te arrepientas, ¿no? En pocas palabras, le da a entender que él se tiene que arrepentir. Y fíjense, ¿no? Acá hay un salmo mesiánico, que es el Salmo 1, en el versículo 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, ¿sí? Prosperará. Fíjense que el Señor, ¿no? Habla de la vida de sus hijos como un árbol. Y dice que esta vida, este árbol, dice, será plantado junto a corrientes de agua. Cuando estamos al lado de Jesucristo, no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. Y dice, ¿no? Será plantado junto a corrientes de agua y que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? Su hoja no cae. Si nosotras estamos cimentadas en Cristo, no tenemos que tener temor de nada y saber de que ese reino venidero, ese reino de Dios, ese reino que va a venir en algún momento, ese reino que se va a manifestar y que va a derrotar al anticristo y que va a exterminar a todo este mundo corrupto, mundo injusto, mundo donde realmente la maldad crece, donde realmente la gente está con un corazón endurecido. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a destruir, lo va a desmenuzar. Yo sé que cada una de nosotras, que ya tenemos al Señor en nuestras vidas, no estamos en esa lista. No estamos en ese libro. Yo creo que cada una de nosotras estamos en el libro de la vida. Ahí están inscritos nuestros nombres. Y esto que nos revela hoy la palabra de Dios a través del profeta Daniel es para que nosotras reflexionemos, hermanas, y para que realmente tomemos decisiones correctas. Que realmente seamos mujeres que no nos conformamos a este mundo. Seamos firmes en nuestras convicciones. Que todo aquel sistema que va en contra de Dios, que nosotros nos paremos firmes para no ceder en contra de esos sistemas que lo único que hacen es, ¿sí? Como ángel de luz se visten de algo muy bueno, pero que en definitiva no honran el nombre de Dios. Que este estudio de Daniel y que vamos a continuar, hermanas, si ustedes me lo permiten, sea que realmente el Espíritu Santo hable a tu vida y haga en tu mente y en tu corazón una decisión de cambiar, de desechar lo que nos sirve. Y que no tengamos la actitud, como tienen muchos, de condicionar a Dios, de exigirle a Dios cosas, en lugar
de que así como tanto Daniel como tantos hombres que leemos en la Biblia ofrecían su fe a Dios, aún sus vidas al Señor. En estos tiempos estamos viviendo un cristianismo pero débil, un cristianismo tan tibio, que hoy lo único que hace el creyente es exigirle a Dios cosas. Sáname, hazme el milagro, haz esto, haz lo otro, para yo recién responder. Fíjense que Daniel no lo hizo así. Daniel, cuando él dieron el edicto de que iba a ser muerto, él dijo, no importa, si tengo que morir, moriré. Si es la voluntad de Dios, moriré. Pero yo no le voy a dar una respuesta al rey hasta que yo no le consulte a Dios. Hermanas, que todo esto nos lleve realmente a reflexionar y que realmente nuestra vida sea una vida de oración y de adorar al Dios vivo. Adorar al Dios vivo. Que seamos mujeres que agrademos al Señor, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos, hermanas. Yo no sé si el anticristo aparecerá No le escucho. No se escucha. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Claro. ¿Hace mucho que no me escuchaban o recién? Recién. Recién, ya, perfecto. Hermanitas, para concluir, defiendan su fe. Defiendan su fe. Que nada ni nadie les arrebate lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Ni siquiera sus prejuicios, ni siquiera sus ideas de creer que lo que están haciendo estará bien o mal. Que sea el Santo Espíritu guiándolas, ayudándolas, fortaleciéndolas, haciendo en ustedes mujeres realmente. El Señor quiere que ustedes crezcan y conozcan las verdades. Hoy ustedes, a través de esta profecía, ya están conociendo que el gobierno del anticristo se va a presentar en algún momento. Ya está profetizado. O sea, no hay vuelta que darle. Y si no lo vives tú, si no lo vivo yo, lo van a vivir nuestros hijos. O quizás nuestros nietos. ¿Y cómo van a defenderse? El anticristo va a querer exterminar todo lo que sea de Cristo. Va a querer robar, quitar todo lo que sea del Señor, porque Él odia a los cristianos. Y si tú no estás firme y no anhelas madurar en la fe, ¿cómo vas a defenderte y cómo le vas a enseñar a los tuyos a que se defiendan? Yo pienso en mis nietos, tengo 4, y yo digo que si ellos no se afirman en la fe, se van a contaminar con el mundo, que es lo que muchas religiones hoy se han contaminado. Miren los católicos, con los ecumenistas, son amigos de todos ellos. Para ellos todo está bien. Y saben que para Dios eso no es agradable. Uno puede amar al incrédulo, pero no hacer lo que hace el incrédulo, que son dos cosas diferentes. Entonces, hermanas, reflexionemos en el libro de Daniel, léanlo nuevamente, vuélvanlo a leer, y si Dios quiere, seguiremos con Daniel capítulo 3 en la siguiente vez, y que realmente el Espíritu Santo
sea el que hable a tu corazón y traiga la transformación que realmente tienes que experimentar en el Señor. Vamos a orar. Allí donde estás, cierra tus ojos. No quiero que te distraigas en estos minutos que nos quedan. Por favor, cierra tus ojos, pon una mano en tu corazón y dile al Señor: Padre, hoy te doy gracias. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das el conocer la palabra del profeta Daniel. Señor, hoy tú me has enseñado, Señor, una revelación que quizás, Señor, lo he escuchado en diferentes lados, pero hoy claramente he podido leer, Señor, a través de esta enseñanza, en el capítulo 2, ese sueño que le diste a este rey Nabucodonosor, y Señor, cómo levantaste a Daniel para que él, Señor, sea el intérprete, el descifrar este sueño, el poder explicarle a este rey este sueño, la interpretación y lo que realmente iba a acontecer en los gobiernos gentiles. Señor, sabemos que ya 4 gobiernos han pasado, tanto el gobierno babilónico, el gobierno medos persas, el gobierno de Grecia, el gobierno, Señor, de Roma, ya han pasado, Señor. Pero este gobierno que aún todavía está de hierro y de barro, Señor, como bien menciona tu palabra, ese gobierno, Señor, donde el enemigo se levantará, donde Roma todavía no ha sido totalmente exterminada y que de allí, Señor, de esos lugares paganos vendrá ese enemigo, el enemigo de nuestras almas. Señor, sabemos que Él está escondido en algún lugar. Nosotros no lo sabemos, pero está en algún lugar ya preparándose, Señor. Ya está preparando la olla para que muchos gobiernos hagan alianza con Él y para que muchos cristianos sean arrastrados en sus engaños, en sus mentiras. Pero, Señor, a través de la luz de la palabra, hoy venimos delante de ti a humillarnos. Señor, y te pedimos perdón una vez más. Si de muchas maneras hemos pecado contra ti, Señor, te pedimos perdón y allí donde estás, No se escucha. No se está escuchando, Lili. listo. Amén. Sí, Señor. Disculpen, pero aquí continuamos, hermanos. Allí donde estás, pon una mano en tu corazón, una al cielo y dile: Padre, aquí estamos, Padre. Humilla delante del Señor tu corazón, hermana. No te preocupes el que dirán, no te preocupes los que estarán a tu alrededor. Que estos minutos sean donde tú rindes tu corazón al Señor. Donde tú le dices: Señor, yo te necesito en esta tarde. Señor, a la luz de la palabra puedo ver, Señor. Puedo ver lo que acontecerá, Señor. Estamos viviendo estos tiempos postreros. Tiempos donde el enemigo se levanta, Señor. Hoy lo podemos ver, Señor. Cómo actúa en diferentes vidas. Cómo manipula las vidas, Señor. Como la droga, el alcohol, la violencia. Señor, como las leyes, Señor, que van en contra de tu voluntad, hoy florecen, Señor. Hoy podemos ver la injusticia, Padre. Vemos la necesidad, la presión que hay, Señor, en diferentes lados, el abuso, la violencia.
Ya no hay amor a la vida, Señor. Todo se está preparando para la venida inminente de este personaje, Señor. Ya nos lo dijiste aquí en la carta, en el libro de Daniel, Señor. ¿Y qué haremos nosotras ahora? ¿Qué tenemos que hacer como tus hijas? Oh, Padre, perdónanos. Si hasta el día de hoy estamos viviendo un cristianismo tibio, débil. Por un momento te busco y por otro te doy la espalda, Señor. Y si esa es tu situación, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Padre. Este es un tiempo donde tienes que aprovecharlo, hermana. No te distraigas. El Señor está mirándonos en estos momentos. Sus oídos están escuchándonos. Él está allá arriba observándonos. Quita toda indiferencia de tu corazón. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Humíllate delante de Él. Si Él te revela estas verdades, es porque Él quiere seguir obrando en tu vida. Delante de Él no le vas a poder decir, oh, Señor, no lo sabía. Yo no quiero estar en ese lugar del infierno, Señor. Ya no le vas a poder decir eso. Ya no vas a poder decirle en ese momento, Señor, sabes, mira, tenía muchas cosas que hacer para seguir tus caminos. Ya no vas a poder decirle. Hoy es el tiempo. Ahora es el momento. El Señor te da la oportunidad. Él todavía ha puesto barreras para que muchos sean salvos. Él todavía ha puesto barreras para que muchos sean alcanzados con su palabra, con sus verdades. Aún Él todavía lo tiene sujeto al enemigo, porque Él ama a sus criaturas, porque Él te ama y quiere que seas una hija verdadera, fiel a Él, leal a Él. Este es el tiempo, hermana. Que sea la presencia del Santo Espíritu trayendo convicción a tu vida, trayendo luz, ayudándote a decidir, a tomar decisiones sabias, a no mezclarte, a no contaminarte, a no mezclar tu fe con lo pagano. Este es el tiempo. Rinde tu corazón al Señor y ponte a cuentas con Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que todo lo que hoy recibes por gracia, también lo entregues por gracia. Enséñale a tus seres queridos. Enséñale a tus hijos. Háblales del Señor. Guíalos, hermana. Los hijos son prestados, no son nuestros. Todo es del Señor. Nada es tuyo, nada es mío. Todo viene de Él. Él lo ha dado todo. Y tú le vas a rendir cuentas en algún momento si tus hijos no están realmente caminando con el Señor. Y quizás tú digas, pero ya están grandes, es difícil, hermana, pero ruega por ellos, clama por ellos, dobla tus rodillas por ellos, llora, clama, suplica, como lo hicieron estos siervos, para que ellos sean alcanzados, para que ellos no se vayan a ese fuego eterno, para que el anticristo no los engañe. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Todas aquellas que son leales y fieles al Señor recibirán misericordia.
y tendrán resultados y buenos frutos. Pero aquellas que son indiferentes a las verdades del Señor, a su palabra, lamentablemente también tendrán consecuencias. Y su consecuencia será muerte espiritual. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Sigue hablando a los corazones, Santo Espíritu. Sigue dirigiendo la vida de tus hijas, Señor. Fortalécelas. Dale, Señor, la oportunidad de conocerte cada día más. Y que en el nombre de Jesús, todo lo que ellas reciben por gracia, también compartan, Señor, por la misma gracia, a sus familiares. Obra a favor de ellas, Señor, a favor de sus hijos, a favor de sus seres queridos, Señor. Piedad y misericordia, Padre. Así como Daniel oraba por su pueblo, hoy, Señor, presentamos nuestro pueblo delante de ti. Alcánzalos, Padre. Trae sanidad. Trae, Señor. Provéele, Señor, el trabajo. Trae paz al hogar. Trae unidad. Trae amor. Señor, trae perdón en los corazones. Restaura, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu, Señor, en cada una de estas vidas. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que cada una de tus hijas se tome ese compromiso de tener convicciones firmes en ti, que nada las haga tambalear, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Y ahí donde estás, dale gracias al Señor. Agradece a tu Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, bendito tu nombre, Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Oh, sí, Espíritu Santo. Obra a favor de tus hijas, Señor. Habla a sus corazones. Habla a la mente, Señor. A través de tus palabras, Señor. Y ayúdala, Señor. Sabiduría espiritual, conocimiento, Señor. Discernimiento, Padre. Sobre tus hijas ahora. En el nombre de Jesús. Aún a todas aquellas que hoy no ingresaron y que vean esta grabación. Señor, que tu palabra, Señor, sea grabada en la mente y en el corazón de cada una de ellas. Que pongan por obra tu palabra, Señor. Que la apliquen en sus vidas, Señor. Que lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanas. Gracias por su tiempo. El Señor me las bendiga a todas. Que realmente el Espíritu Santo hable a tu vida. Reflexiona en este capítulo 2 de Daniel. Y léete también el capítulo 3, que ya lo vamos a ver en la siguiente
ves que estemos nuevamente reunidas. Y hermana, no olvides, estamos en tiempos de un gobierno anticristiano. Y te aliento a que nada te aparte del Señor, que nada te desprenda del Señor. En el nombre de Jesús. Mi oración siempre a favor tuyo. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor realmente te conceda las peticiones de tu corazón. Amén. Bendiciones y será hasta la siguiente vez. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, señor Vivian. Bendiciones. Gracias.